Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo aquí, en su canal favorito. Yo soy y como siempre, estoy encantada de tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a tocar un tema que la verdad a mí me fascina. Un tema que está en boca de todos, que inspira canciones, poemas, películas, y que a veces también genera un montón de drama. Si adivinaron, hoy vamos a hablar del amor. Pero no del amor idealizado, del amor de cuentos de hadas, sino del amor real, del amor con sus altas y sus bajas, del amor que se construye día a día. Y sobre todo vamos a hablar de una frase que ha estado rondando por internet, una frase que la verdad me hizo reflexionar muchísimo y que quiero compartir con ustedes. Kerem Bürsin explota, el amor no es algo ajeno para mí. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y relájense, porque vamos a analizar esta frase a fondo, vamos a desmenuzarla y vamos a ver qué podemos aprender de ella. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se unieran a esta comunidad increíble, así que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejarme un comentario al final contándome qué les pareció. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. La verdad es que cuando leí esa frase, Kerem Bürsin explota, el amor no es algo ajeno para mí, me quedé pensando un buen rato. Primero por el explota, que ya de por sí llama la atención, y segundo, por lo contundente de la afirmación. Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan, es un actor turco súper famoso, guapísimo y talentoso, que ha protagonizado telenovelas que han arrasado a nivel mundial. Y claro, como suele pasar con las celebridades, su vida amorosa siempre está en el ojo del huracán. Cada movimiento, cada rumor, cada interacción es diseccionada y analizada hasta el cansancio por fans y medios de comunicación. Se le ha vinculado sentimentalmente con diversas actrices, y cada una de esas relaciones, confirmadas o no, ha sido objeto de intensos debates en las redes sociales. Esto convierte la afirmación del actor en algo aún más significativo, un intento, quizás, de recuperar el control narrativo sobre su propia experiencia amorosa. Entonces, que él salga y diga, el amor no es algo ajeno para mí, implica muchas cosas. Implica que a pesar de la fama, de la exposición mediática y de las expectativas del público, él también ha experimentado el amor, lo ha vivido en carne propia, con sus alegrías y sus tristezas. Y lo más importante, implica que no se avergüenza de ello, que no lo niega, sino que lo afirma con fuerza y convicción. En un mundo donde la imagen pública es cuidadosamente construida y mantenida, esta declaración se siente genuina, una ventana a la verdad detrás de la celebridad. Podríamos incluso interpretarlo como una forma de rebeldía, un desafío a la constante vigilancia y juicio que rodea su vida personal. Pero, ¿qué significa realmente que el amor no es algo ajeno para mí? Creo que va mucho más allá de simplemente haber tenido parejas o haber estado enamorado alguna vez. Creo que implica una conexión profunda con el sentimiento, una comprensión de su complejidad y una aceptación de sus diferentes manifestaciones. El amor no es solamente el romance de película, no es solamente la pasión desbordada. El amor también es amistad, es familia, es compasión, es empatía, es respeto. Es la capacidad de ver la humanidad en el otro, de conectar a un nivel profundo y significativo. Es la voluntad de estar presente, de apoyar, de celebrar y de consolar. Y quizás Kerem Bürsin se refiere a todo esto cuando dice que el amor no le es ajeno. Quizás ha experimentado el amor en todas sus formas, ha aprendido de él, ha crecido gracias a él y por eso, puede afirmarlo con tanta seguridad. Porque el amor no es un concepto abstracto, no es una teoría que se estudia en los libros. El amor es una experiencia, es un camino, es un aprendizaje constante. Es un jardín que necesita ser regado y cuidado para que pueda florecer. Requiere paciencia, dedicación y un compromiso continuo. Ahora bien, ¿por qué creo que esta frase es tan relevante y por qué decidí hacer este vídeo? Porque a menudo nos encontramos con una visión muy idealizada del amor, una visión que nos venden las películas, las series, las redes sociales. Y claro, cuando la realidad no se ajusta a esa imagen perfecta, nos sentimos frustrados, decepcionados, incluso pensamos que no somos capaces de amar o que nadie nos va a amar de verdad. Instagram, por ejemplo, está lleno de parejas aparentemente perfectas, viviendo vidas idílicas y compartiendo momentos románticos sin fin. Pero detrás de esas fotos cuidadosamente editadas y filtradas, se esconde una realidad mucho más compleja y a menudo, menos glamorosa. Nos comparamos con estas imágenes y nos sentimos insuficientes, olvidando que la perfección es una ilusión. Pero la verdad es que el amor real es mucho más complejo y mucho más interesante que esa fantasía. El amor real tiene errores, tiene imperfecciones, tiene momentos difíciles. Pero también tiene momentos de alegría, de conexión, de complicidad, que son inigualables.
Y es precisamente en esos momentos, en esos pequeños detalles, donde reside la verdadera magia del amor. Es en la risa compartida, en la mirada que lo dice todo, en el abrazo que reconforta, en el silencio que se entiende. Son esos momentos de autenticidad y vulnerabilidad los que construyen un amor duradero y significativo. Pensemos, por ejemplo, en el amor de una madre por su hijo. Ese amor incondicional, que no pide nada a cambio, que perdona todos los errores, que siempre está ahí para apoyar y proteger. ¿Acaso ese amor es perfecto? No, claro que no. Habrá momentos de desacuerdo, de frustración, de preocupación. Pero la esencia del amor materno permanece intacta, fuerte y poderosa. Es un amor que trasciende el tiempo y la distancia, un lazo que une para siempre. Es un amor que inspira sacrificio y entrega incondicional. O pensemos en el amor de una amistad verdadera. Esa amistad que te acompaña en las buenas y en las malas, que te levanta cuando te caes, que te celebra los éxitos y te consuela en los fracasos. ¿Acaso esa amistad está exenta de conflictos? No, por supuesto que no. Habrá malentendidos, discusiones, diferencias de opinión. Pero el lazo que los une es más fuerte que cualquier obstáculo. Es un amor basado en la confianza, el respeto y la aceptación mutua. Es un amor que te permite ser tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. Y por supuesto pensemos en el amor romántico. Ese amor que nos llena de mariposas en el estómago, que nos hace sentir vivos y emocionados. ¿Acaso ese amor es un camino de rosas? No, definitivamente no. Habrá celos, inseguridades, miedos, decepciones. Pero si ambos están dispuestos a trabajar en la relación, a comunicarse, a ceder, a perdonar, el amor puede florecer y crecer aún más fuerte. Es un amor que requiere esfuerzo, compromiso y una voluntad constante de aprender y crecer juntos. Es un amor que te desafía a ser mejor persona y te apoya en tu camino de autodescubrimiento. Por eso creo que la frase de Kerem Bürsin es tan importante. Porque nos recuerda que el amor no es algo ajeno a nosotros, que todos tenemos la capacidad de amar y de ser amados, independientemente de nuestra edad, de nuestro aspecto físico, de nuestra situación económica o de nuestras experiencias pasadas. El amor está ahí, esperando a ser descubierto, esperando a ser cultivado, esperando a ser compartido. Está en las pequeñas cosas, en los gestos de cariño, en las palabras de aliento. Está en la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Está en la voluntad de escuchar y de comprender. Y lo más importante, nos recuerda que el amor no es un destino, sino un viaje. Un viaje lleno de sorpresas, de desafíos, de aprendizajes. Un viaje que vale la pena recorrer, porque nos transforma, nos enriquece y nos hace mejores personas. Porque al final, el amor es lo que le da sentido a la vida. Es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es la luz que guía nuestro camino en la oscuridad. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre nuestras propias experiencias amorosas. ¿Alguna vez te has sentido ajeno al amor? ¿Alguna vez has pensado que no eres lo suficientemente bueno para ser amado? ¿Alguna vez has renunciado al amor por miedo a salir herido? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás solo. Todos hemos pasado por eso en algún momento de nuestras vidas. La sociedad nos bombardea con mensajes contradictorios sobre el amor, haciéndonos sentir que debemos cumplir con ciertos estándares para ser merecedores de él. Nos comparamos con los demás, nos juzgamos duramente y nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos. Pero quiero que sepas también que esos pensamientos son falsos, que no te definen. Eres valioso, eres merecedor de amor, eres capaz de amar y de ser amado. Y no permitas que el miedo, la inseguridad o las experiencias negativas del pasado te impidan abrir tu corazón al amor. Sanar las heridas del pasado es fundamental para poder amar y ser amado plenamente. Buscar ayuda profesional, hablar con amigos y familiares, practicar el autocuidado, son herramientas que nos pueden ayudar a superar el dolor y a reconstruir nuestra confianza. Porque el amor es una fuerza poderosa, una fuerza transformadora, una fuerza que puede cambiar el mundo. Y si todos nos atreviéramos a amar más, a amar sin miedo, a amar sin condiciones, a amar de verdad, el mundo sería un lugar mucho mejor. Imaginemos un mundo donde la empatía y la compasión fueran la norma, donde el respeto y la tolerancia fueran los pilares de la sociedad, donde el amor fuera la fuerza motriz detrás de cada acción. Un mundo así es posible si cada uno de nosotros se compromete a cultivar el amor en su propio corazón. Así que te invito a que te des la oportunidad de amar, de dejarte amar, de disfrutar del amor en todas sus formas. Ama a tu familia, ama a tus amigos, ama a tu pareja, ámate a ti mismo. Porque el amor es el regalo más grande que podemos recibir y el regalo más grande que podemos dar. El amor propio es fundamental para poder amar a los demás de manera saludable. Aceptarte a ti mismo tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, es el primer paso para construir relaciones sólidas y significativas.
Y recuerda, el amor no es algo ajeno a ti. Está en tu interior, esperando a ser liberado. No tengas miedo de ser vulnerable, de mostrar tus sentimientos, de abrir tu corazón. El amor es un riesgo, sí, pero es un riesgo que vale la pena correr. Porque la recompensa es una vida llena de alegría, de conexión y de significado. Llegamos al final de este vídeo, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya inspirado a amar más y mejor. En resumen, hoy hablamos sobre la frase de Kerem Bürsin, el amor no es algo ajeno para mí, y analizamos lo que significa realmente que el amor no nos sea ajeno. Vimos que el amor va más allá del romance idealizado, que incluye la amistad, la familia, la compasión y el respeto. También hablamos de la importancia de abrirnos al amor, a pesar de los miedos y las inseguridades, y de la necesidad de cultivar el amor en todas sus formas. Concluimos que el amor es una fuerza poderosa que nos transforma, nos enriquece y nos da sentido a la vida. Es un viaje que vale la pena recorrer, lleno de desafíos y recompensas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de la charla y que se lleven algo positivo de ella. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la frase de Kerem Bürsin? ¿Alguna vez se han sentido ajenos al amor? ¿Cuál es su definición del amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus consejos. Creemos juntos una comunidad de apoyo y amor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y mucho amor. Hasta la próxima. Y no olviden que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Utilícenla sabiamente.